Yo creo que una de las primeras, que es como la que más escucho, es cuando me dicen que las personas mayores se vuelven como niños. Esa parte está muy alejada de la realidad, porque no podemos comparar un niño que se está abriendo a la vida, que su bagaje es muy poquitito y que tiene todo el mundo por delante, y una persona mayor tiene experiencias, historias, conflictos, y el futuro es mucho más incierto y limitado. Entonces no podemos decir que se convierten como niños chiquitos y tratarlos así, porque lo que estamos atentando es contra su dignidad, ¿no? Toda persona merecemos que nos traten dignamente, que respeten nuestra autonomía, nuestras decisiones, porque seguramente cuando hay conflicto entre el cuidador y las personas mayores, porque son necios, hay un cúmulo de razones para su actuación. Muchas veces saben lo que quieren aunque no sea lo que deben, pero eso es lo que se tiene que respetar y hay que escarbar en esa historia, no partir de esa premisa. Otra cosa muy común, dado que yo me dedico algo a la academia, es pensar que las personas ya no podemos aprender a partir de cierta edad. Eso es un gran falso. Realmente, por ejemplo, los estudios sobre inteligencia lo que miden es eficacia y rapidez, ¿no? Pero así se mide la inteligencia, cosa que no necesariamente es cierta. Se han hecho experimentos en donde las personas mayores la eficacia le tienen mayor que la de los jóvenes, aunque la rapidez es menor. Pero, ¿qué es lo que estamos midiendo? Entonces, en el aprendizaje lo que pasa es que tenemos que tomar el modelo de andragogía o geragogía, que es el que realmente se necesita aplicar en las personas mayores, en donde el conocimiento se adquiere a través de la experiencia, por los procesos que se tienen de lo que es la inteligencia fluida, la inteligencia cristalizada, que es lo que hacemos referencia para poder traer al presente la experiencia y el conocimiento. Entonces, si las personas a partir de los 30 años usamos metodología geragógica, es mucho más fácil que se adquiera el conocimiento. Entonces, cualquier persona puede aprender hasta el final de su vida. Tengo entendido que Erik Erikson, a los 93 años, se quedó con un libro a medio escribir en su buró, ¿no? Entonces, podemos seguir aprendiendo. Eso es otra limitante. Otro error que se comete es pensar que la vejez se tiene que empezar a tratar a partir de los 60. Eso no es cierto. Toda la atención que se da a partir de los 60, digamos que son cosas paliativas o de atención inmediata, pero el envejecimiento se tiene que tratar muchas generaciones antes. De hecho, yo en la universidad trabajo con muchachos y les hago una conferencia que se llama El extraño mundo de los de 40 y más, en donde cuando les pregunto, casi ninguno vive solo, casi ninguno se paga sus estudios, y sin embargo quieren vender sus productos y servicios a la gente de su edad, sin pensar que realmente el mercado somos los de 40 y más, ¿no? Y no quieren comprender este mensaje, ¿no? Este mercado. Las personas de 40 y más son la gente que tiene más poder adquisitivo, el poder de decisión, y sin embargo están evitando este encuentro, ¿no? Yo creo que el envejecimiento es intergeneracional, multidisciplinario, y se tiene que ver desde muchos años antes, ¿no? Ese es otro concepto erróneo. Y por mencionar uno, pero muy importante, es en cuestiones de salud. Por ejemplo, cuando las personas llegan y me dicen, ay, es que mi mamá tiene olvidos o mi papá se orina, pero es normal, es cosa de la edad. Esto no es cierto y lo que está poniendo en riesgo es realmente la salud de las personas mayores, porque tanto la incontinencia como la pérdida de memoria, como otras muchas cosas que se atañen al envejecimiento normal, no es cierto. Siempre hay una patología anterior que debe de ser diagnosticada por un médico especialista en el tema. Y una vez que se hace el diagnóstico, entonces se pueden tomar las medidas necesarias. Pero dar por supuesto que estas cosas son propias de la edad es un gran error y además repercute en la salud y en la calidad de vida de nuestras personas mayores.
Principalmente los que asisten son la familia. Te voy a poner un caso, o más que un caso, la situación general. Viene la familia porque tienen una persona mayor que ha caído en dependencia o que ya tiene muchos años siendo dependiente y ya se les ha salido de control. Normalmente llegan a preguntar, ¿qué pasa? ¿Qué hago? ¿A dónde voy? ¿Quién me puede ayudar? Se presentan cuando ya hay síntomas de un desgaste, por lo menos en alguno de ellos. Las personas que vienen aquí no vienen a un tratamiento terapéutico de ninguna manera. Vienen a preguntar y a despejar dudas, ¿no? Entonces, estas familias, el que vengan aquí ya es una gran ventaja porque están en una buena disposición, ¿no? Entonces, ¿cómo se trabaja con ellos? Es primero saber por qué vienen, cuál es el motivo principal de la crisis que están viviendo, cuáles son sus dudas. Muchas veces vienen a decirme que su familiar ya está presentando demencia. Vuelvo al error que es común. Si esa demencia ha sido realmente diagnosticada por un médico, si es así, yo lo que hago es despejarle las dudas porque dependiendo del tipo de demencia es el proceso, ¿no? Por ejemplo, no todas las demencias son Alzheimer, ¿no? Hay demencias por multiinfartos cerebrales, por procesos de Parkinson, por golpes, por ciertos linfomas, por alcoholismo, y la evolución es distinta. Tampoco existe este concepto de demencia senil. Cuando hablan de demencia senil se asume que el envejecimiento es una enfermedad y hasta el día de hoy es un proceso natural de desarrollo, ¿no? De cualquier ser vivo envejece. Entonces no necesariamente todos los envejecimientos son patológicos o presentan este tipo de enfermedades. Entonces, una vez que se sabe qué tipo de problema tienen, se les explica más o menos qué pueden esperar, ¿no? Eso baja muchísimo los niveles de angustia. Y después, normalmente o generalmente, siempre hay un cuidador primario, que es sobre el que se recarga toda la familia. Hasta en las mejores familias pasa. Y normalmente mujer, ¿no? Sí, el 83% de las cuidadoras son mujeres. Normalmente es la hija que depende económicamente o que se divorció o que vive con los papás y la dinámica familiar realmente se ve muy afectada. Entonces, por eso digo, cuando vienen aquí ya hay una gran ventaja, porque ya están en esta disposición de que la cuidadora principal tenga apoyo. Entonces, estas personas se les resuelven ciertas dudas, se les dan opciones, porque normalmente vienen como muy ofuscados y muy metidos en el problema. Entonces hay muchas opciones que realmente no son conscientes. Lugares que pueden tener rehabilitación y preservación cognitiva, lugares de apoyo, ¿no? Entonces se les da una gama de alternativas y además se puede hacer un plan familiar para la atención y que todos tengan una mejor calidad de vida, no solo la persona mayor, sino todo su entorno, ¿no? Bueno, de las primeras cosas que se hacen después de saber cuál es la problemática por la que ellos vienen, aquí no es cuestión de adivinar, es cuestión de que ellos nos lo dicen. Pero algo que sí hago siempre es, les pongo 2 tipos de cuestionarios, uno para medición del desgaste y otro para medición del estrés emocional, ¿no? Que van como de la mano. Entonces, una vez dado esto, se sorprenden porque hay un problema conceptual en cuanto al cuidado. Te dicen, yo no soy su cuidadora, yo soy su esposa, yo soy su hija, eres su hija, pero además eres cuidadora. Y además esto no solo se da en cuidadores de personas mayores, también se da en cuidador de cualquier persona con algún tipo de dependencia. Madres con hijos. Dicen, yo soy su mamá, yo no soy su cuidadora. Sí. Entonces, una vez que las personas se dan cuenta de que son vulnerables, de que son sujetas a un probable desgaste, realmente se van sorprendidos, ¿no? Es como muy común que dice, pero si yo no me sentía así. No, sí te sentías así, pero no te habías dado cuenta, ¿no?
Y entonces, en base a la exposición de la problemática, de la detección de los niveles de desgaste que hay, entonces sí, vamos a hacer un plan de acción. ¿Qué opciones hay para que el cuidado no se centre solo en una persona? Hay miembros de la familia y otras personas alrededor. Tú puedes dar tiempo. ¿Cuánto tiempo? ¿No? ¿Qué días? ¿Qué horarios? O sea, se tiene que... Por eso trabajamos en una mesa para poder hacer toda esta planeación. Tú puedes dar dinero. Hay cuidadores primarios, hay cuidadores de apoyo, hay cuidadores ocasionales, hay muchas formas de ayudar, pero el chiste es que no caiga sobre una sola persona. Mis cuidadores muchas veces se mueren antes que sus familiares. Entonces, no es cosa menor el detectar. Y entonces se ponen aquí todas las necesidades de la persona mayor y del entorno para que ellos resuelvan la mejor manera de hacerlo. Y cuando se presentan tipos de demencia, o sea, yo creo que uno de los factores de riesgo es el tipo de enfermedad. Y no hay mayor desgaste que el atender a una persona con un proceso de demencia, ¿no? Porque primero es como muy incomprensible, parece que son actos de voluntad y no de patología. Les cuesta mucho trabajo entender que no es que no quiera entender, sino que tiene una enfermedad que le impide entender que no es voluntario. Y entonces ahí se les dan distintas alternativas. Hay muchos centros muy serios que realmente se les da una atención de neuropsicología donde hay rehabilitación cognitiva para determinado tipo de patologías, ¿no? Y les da la oportunidad a la familia de que las horas que estén en este centro, ellos pueden descansar. Además de que se les dan opciones para que mientras estén en casa puedan tener ciertas actividades que apoyen, ¿no? Te hablaba que cuando llegan les cuesta mucho trabajo entender el proceso demencial, ¿no? Que estén corriendo, ¿no? Porque hay distintos niveles. Mucho menos entienden que lo que está pasando es que esa persona, esa idea de padre o de madre que tenían ya no corresponde a la realidad, pero normalmente no hacen esta distinción. Cuando hay un diagnóstico tan evidente como un Alzheimer, como que se ha difundido mucho la información y todo el mundo sabe que es un proceso crónico degenerativo, finalmente, entonces se van viendo y la gente tiene más información. Pero, por ejemplo, cuando son por infartos cerebrales, el asunto es que está el infarto, se daña cierta área del cerebro, queda una incapacidad o una afectación y esa se mantiene hasta que vuelve a haber otro infarto. Hay veces que no lo hay. Entonces, el médico tratante del paciente es el que debería de explicar toda esta problemática, caracterización y qué es lo que espera. Pero pocas veces se voltean al cuidador. El cuidador tiene un problema de invisibilidad muy grande, ¿no? Y te voy a poner un ejemplo. Cuando alguien va con algo muy evidente, como es un familiar en silla de ruedas, todo el mundo te pregunta, ay, ¿cómo está tu mamá? Ay, ¿qué cuenta? Dices, sube la vista y veme a mí. No, todo el mundo está preocupado por el paciente, pero no por el cuidador. Y eso daña mucho. Entonces, ante la incomprensión del proceso de una enfermedad, pues mucho menos se van a dar cuenta de que te tienes que ir despidiendo de esa persona. Entonces, cuando llegan, el objetivo no es que ellos empiecen el duelo. El objetivo es que uno detecte si ya lo empezaron o no, ¿no? Si ya lo empezaron, se les acompaña, y esto es no solo como sujetos del duelo, que consiste en varias etapas, que todos sabemos que estas etapas son de lento tránsito, pero además son recurrentes, ¿no? Se regresa y se avanza y se regresa y se avanza. Los queremos poner como protagonistas de su duelo, y para ser protagonista tienes que hacer ciertas tareas. Las tareas, yo en lo que me baso es en William Borden, ¿no? Que son las tareas.
Entonces, ante la negación, el contacto con la realidad. O sea, tu papá o tu mamá ya no es esa misma persona, pero no es porque no quiera. Es porque, entonces, contrastar la realidad contra, ¿no? Ante la ira tienes que sacar las emociones, ¿no? ¿Cómo las sacas? Haciendo deporte, sacando la energía. O sea, hay muchas técnicas, pero ellos se tienen que hacer cargo. No nada más estoy en ira, ¿no? Hasta que se llega a la recolocación de esta nueva persona que físicamente es, pero no es. Cuando las personas logran esto y ya no está físicamente su familiar, todo lo procesan mucho más rápido y de una forma más sana. Pero nosotros no podemos forzar. Esto es un proceso que cada quien lo va descubriendo a través de la información, de la resolución de dudas, y ya que lo descubre, se tiene que acompañar, ¿no? Porque creo que cuando vienen las familias, se reconstruye mucho la dinámica familiar. Se bajan muchos niveles de angustia. Yo a lo que me enfrento constantemente es a la culpa de la persona cuidadora. No estoy haciendo suficiente. Muchas veces el mismo entorno y los temas familiares alimentan esa culpa. Entonces, aquí encuentran un espacio de confidencialidad, de desahogo, de comprensión. Aquí pueden decir todo lo que no le pueden decir ni a sus hijos, ni a sus papás, porque si lo dicen son tomados, se toma mal, ¿no? Porque hay historias, hay relaciones. Entonces, todo lo que siente una persona cuidadora, sobre todo, hay veces que están agotados y pueden llegar a decir, ya por favor que esto acabe. Si eso se lo dicen a un hijo, no se puede. Pero es de lo más común. Las injusticias que se hacen, ¿no? Pero aquí tienen un lugar seguro donde hay una resolución de dudas real, donde hay una opción de soluciones que a lo mejor no son aquí, pero se puede. Es como salirte un poco del problema para poderlo ver en otra dimensión. Entonces, eso ayuda mucho a que se reconstruya un poquito la dinámica familiar, a que se baje la angustia del cuidador y se reparta el trabajo y la presión sea menos. Y además, esto, cuando llega a la persona mayor, ya la familia va con muchas más herramientas para darle una mayor atención. Porque, ¿qué pasa con el síndrome del desgaste? Y esto es otro de los temas muy sensibles. Empieza el maltrato. Y el maltrato en las personas mayores es mucho mayor del que nos podemos imaginar. Cuando hay una violencia para una mujer o un niño, siempre hay un alguien afuera que los ve. El maltratador de la persona mayor es su cuidador, su familia. Y no hay quien los vea. Entonces, esto repercute, si se bajan los niveles de ansiedad, en un menor riesgo de maltrato por desgaste, ¿sí? Entonces, sí es importante que las personas tengan un lugar donde desahogarse y hablar y preguntar y ver opciones. Te voy a contar un caso, ya es de hace tiempo, fue algo muy curioso. A mí me contacta una alumna que tuve sobre su familia política. Ahí sí fueron 3 sesiones, porque la familia no podía. Eran 8 hermanos y una madre que acababa de enviudar. Fueron 2 hermanos, que eran los que habían detectado el problema. No, esta madre había acabado de enviudar y vivía con una hermana. Ya tanto la madre con la hermana y viceversa ya había problemas de maltrato, de grosería, y estos hermanos vienen a ver qué se hace. Hombres, cosa curiosa. Entonces ellos sostenían que el problema es que la mamá estaba en un proceso de duelo. Cuando se ve, el problema es que la cuidadora principal estaba absolutamente desgastada. La mamá, el duelo por el papá lo había hecho muy rápido. No era lo que los hermanos se estaban imaginando. Y entonces en la primera sesión se sabe cuál es
la inquietud por la que vienen, cuál es la problemática, y se propone que los hijos no solo vayan a ver a la mamá a la casa, que en lugar de irla a ver ahí, la saquen a pasear, ¿no? Eso es un problema muy común con las cuidadoras. Dicen, yo cuido desde hace 10 años y los domingos llegan mis hermanos tan monos a comer a la casa, ¿no? Y entonces yo tengo que dar de comer y tengo... Y se cree que eso es una cosa muy linda para... por eso digo que son invisibles. Saquen a la mamá, son 8, una cuida y 7 para sacar. Fue como una primera sugerencia. A los 8 días que llegan me dice, no, es que esto ha sido una maravilla. Mi hermana lo primero que hizo fue irse a pintar el pelo. La relación con la mamá empieza a cambiar. Se toman otras medidas y al final se hace un arreglo familiar en donde todos pusieron por escrito cuándo, a qué horas, a dónde, ¿no? Se tomaron medidas así como muy específicas, pero la relación entre la madre y la hija se distensionó muchísimo, mejoró, la vinculación de los hijos fue distinto. Bueno, uno me decía, es que no quiere salir. Yo le digo, mamá, yo te vengo a ver porque estás enferma. Hay que cambiar la dinámica. Mamá, yo te necesito. Me gustaría que vinieras. Y entonces ahí se le da un sentido a la persona mayor que todavía es útil, que todavía es necesaria, en lugar de que le hacen el favor, ¿no? Y ahí esos pequeños cambios en las dinámicas hacen grandes diferencias. Mira, pequeños cambios tan fáciles como esto. Cuando tenemos comidas familiares, reuniones familiares, les damos el lugar de honor a las personas mayores. Normalmente es la cabecera. Conforme pasa el tiempo en la comida, vemos que las personas se voltean y la persona mayor se quedó allá y todos platican acá para acá, ¿no? Pequeños cambios como sentarlos en medio. Ese es el lugar de honor, porque él va a poder ver para este lado y para este, y va a estar en medio, integrado. Las cabeceras es para las personas de mi edad, ¿no? Pero a las personas mayores hay que ponerlas en medio. En los restaurantes tan fácil como esto, siempre se le da el menú y al primero que se le toma la orden es a la persona mayor. Hay que tomárselo al último, porque nos vamos volviendo lentos. Más o menos a partir de los 40 años empieza un proceso de enlentecimiento. Entonces, ese detalle de pídale la orden al final le da tiempo a la persona mayor de poder analizar. Hacia los cuidadores, poderse detener. Cuando una persona vea que está con alguien enfermo, sí hay que preguntar por la persona que tiene la discapacidad o la condición, eso es algo importante, y después voltearse al cuidador. ¿Y tú cómo estás? ¿Y tú qué necesitas? Y preocuparse por esa persona que le está dedicando la vida. Ahorita dije que condición, porque hay enfermedades, hay discapacidades y hay condiciones. Y las diferencias parecen sutiles, pero son muy importantes. Por ejemplo, una persona sorda no está enferma, tiene una condición de sordera y que en eso se vive. Una persona ciega, una persona amputada, no están enfermos, tienen una condición, ¿no? Esa sutileza es bien importante porque sobre todo las mamás de esas personas dicen, no, mi hijo no está enfermo y tienen toda la razón, ¿no? Otros detalles, por ejemplo, con las personas mayores, yo creo que la gran enfermedad, no creo, sé que la gran enfermedad es la soledad. Entonces, la soledad, y por eso nuestras personas mayores van y se tardan horas en el banco hablando con el gerente, y el gerente se pica los ojos, ya, hablan y hablan por la soledad. Entonces, dedicar un tiempo realmente de escucha es muy importante. Hacernos sentir útiles. Por eso le decía yo a este hijo, no es te vengo a ver porque tú me necesitas, no. Yo mamá o yo papá, yo te necesito.
me interesa tu consejo, el hacer sentir útil a una persona le cambia el sentido de su vida, se lo cambia. Aunque ya sepamos la respuesta, el consejo de un mayor nunca está de más. Pídanlo. Enseñarle a los nietos a pedir consejo, ¿no? Esos son, cualquier cosa que hagamos que nuestras personas mayores se sientan integradas a la vida, va a ser en beneficio de ellos y, aunque no lo crean, de uno. Mi libro ya tiene algunos años de haberse publicado. Durante el envejecimiento, las personas vamos perdiendo cosas. Bueno, siempre se pierden, pero en el envejecimiento se pierden más, ¿no? Desde el trabajo, los hijos se van de casa o del país, los amigos empiezan a morir, los ideales, ¿no? Si dices, me hubiera gustado emprender, pero pues ya tengo 70 años, ¿no? Entonces, todo eso, se van perdiendo muchas cosas. Entonces, el libro se trata un poco de dar una fundamentación teórica de qué es el duelo, visto desde distintos autores, qué es la pérdida, desde Bowlby, el enfoque psicoanalítico. Soy de las personas que no, si no tengo un sustento atrás de grandes pensadores, no me aventuro a decir, ¿no? Entonces, la primera parte es como todo el sustento teórico de quienes han estudiado el duelo desde distintas perspectivas. Después me enfoco ante las pérdidas reales durante el envejecimiento y al final es una guía de acompañamiento en esta idea de cuáles son las fases y cuáles son las tareas. Que no demos por sentado o no estemos con estos mitos sobre el envejecimiento y dejemos de cuidar a nuestros viejos. Y hablo de viejos porque en gerontología así se llama y yo creo que pocos tienen el privilegio de llegar a viejos. Es un título que se gana a golpe de vida y de experiencia. Entonces, reivindiquemos la palabra vejez, viejo, y cuidémoslos, porque con mucha suerte llegaremos ahí. Muchas gracias. Gracias a ustedes.